Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor de confianza y el día de hoy quiero compartir con ustedes una nueva lectura del libro El hombre que calculaba del autor Malbatán. El capítulo 16 dice, Leyenda sobre el juego de ajedrez, contada al califa de Bagdad, al-Mutasem Bilal, emir de los creyentes por Berenice Amir, el hombre que calculaba. Difícil será descubrir, dada la vaguedad de los documentos antiguos, la época exacta en que vivió y reinó en la India un príncipe llamado Yadava, dueño de la provincia de Taligán. Sería injusto, sin embargo, ocultar que el nombre de ese soberano es mencionado por varios historiadores hindúes como el de uno de los monarcas más generosos y ricos de su tiempo. La guerra, con su cortejo inimitable de calamidades, amargó mucho la vida del rey Yadava, cambiando el ocio y el placer de que gozaba la realeza en las más inquietantes tribulaciones. Fiel al deber que le imponía la corona de velar por la tranquilidad de sus súbditos, se vio el hombre bueno y generoso obligado a empuñar la espada para repeler al frente de un pequeño ejército un insólito y brutal ataque del aventurero Barangul, que se decía príncipe de Kalyan. El choque violento de los dos rivales sembró de muertos los campos de Dacina y tiñó de sangre las aguas sagradas del río Chandú. El rey Yadava tenía, según lo que revela la crítica de los historiadores, singular aptitud militar. Sereno, elaboró un plan de batalla para impedir la invasión y tan hábil y afortunado fue al ejecutarlo, que logró vencer y aniquilar por completo a los malintencionados perturbadores de la paz de su reino. El triunfo sobre los fanáticos de Barangul le costó, desgraciadamente, grandes sacrificios. Muchos jóvenes quichatrias pagaron con la vida la seguridad de un trono para prestigio de una dinastía, y entre los muertos, con el pecho atravesado por certera flecha, quedó en el campo de batalla el príncipe Adyamir, hijo del rey Yadava, quien patrióticamente se sacrificó en el momento culminante de la lucha para salvar la posición que dio a los suyos la victoria final. Terminada la cruenta campaña y asegurados los nuevos límites de su frontera, regresó el rey a su suntuoso palacio de Andhra, prohibiendo sin embargo las ruidosas manifestaciones con que los hindúes festejan sus victorias. Encerrado en sus habitaciones, solo salía de ellas para atender a los ministros y sabios brahmanes. Cuando algún grave problema nacional lo obligaba a decidir como jefe de Estado en interés y para la felicidad de sus súbditos. Con el correr de los días, en lugar de pagarse los recuerdos de la penosa campaña, más se agravaban la angustia y la tristeza que, desde entonces, oprimían el corazón del rey. ¿De qué le podrían servir, en verdad, los ricos palacios, los elefantes de guerra, los tesoros inmensos, si ya no vivía a su lado aquel que fuera la razón de su existencia? ¿Qué valor podrían tener, a los ojos de un padre inconsolable, las riquezas materiales que no borrarían nunca el recuerdo del hijo desaparecido? Los pormenores de la batalla en que pereciera el príncipe Adyamir no abandonaban su pensamiento. El infeliz monarca pasaba largas horas trazando sobre una gran caja de arena las diversas maniobras realizadas por las tropas durante el asalto. Un surco indicaba la marcha de la infantería. Otro, paralelo a su lado, mostraba el avance de los elefantes de guerra. Un poco más abajo, representada en pequeños círculos dispuestos con simetría, se perfilaba la temida caballería, comandada por un viejo, Rat, que se decía bajo la protección de Chandra, la diosa de la luna, así como por medio de gráficos esbozaba el rey la colocación de las tropas, estando las enemigas desventajosamente colocadas, gracias a su estrategia en el campo en que se libró la batalla decisiva. Una vez completo el cuadro de los combatientes, con todos los detalles que pudiera evocar, borraba el rey todo y comenzaba otra vez, como si sintiese placer en revivir los momentos de angustia y ansiedad pasados. A la hora temprana de la mañana en que los brahmanes llegaban al palacio para la lectura de los Vedas, ya se veía al rey trazando en la arena los planos de una batalla que se reproducía indefinidamente. Desgraciado monarca, murmuraban los sacerdotes apenados, procede como un Sudra a quien Dios privó del uso de la razón. Solo Dhanavantara
poderoso y clemente podrá salvarlo. Y los brahmanes elevaban oraciones, quemaban raíces aromáticas, implorando a la diosa clemente y poderosa, eterna patrona de los enfermos, que amparase al soberano de Taligana. Un día, finalmente, fue informado el rey de que un joven brahman, pobre y modesto, solicitaba una audiencia que venía pidiendo desde hacía algún tiempo. Como estuviese en ese momento en buena disposición de ánimo, ordenó el rey que llevaran al desconocido a su presencia. Conducido a la gran sala del trono, fue interpelado el brahman, como lo exigía la costumbre, por uno de los visires del rey. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué deseas de aquel que, por la voluntad de Vishnu, es rey y señor de Taligana? Mi nombre, respondió el joven brahman, es Laur Cesa, y vengo de la aldea de Manir, que está a 30 días de marcha de esta bella ciudad. Al recinto en que vivía llegó la noticia de que nuestro bondadoso rey arrastraba los días en medio de profunda tristeza, amargado por la ausencia del hijo que le robaba la guerra. Gran mal será para el país. Me dije, si nuestro querido soberano se encierra como un brahman ciego dentro de su propio dolor. Pensé pues en inventar un juego que pudiera distraerlo y abrir en su corazón las puertas a nuevas alegrías, en ese insignificante obsequio que deseo en este momento ofrecer a nuestro rey Yadava. Como todos los grandes principios citados en las páginas de la historia, tenía el soberano hindú el grave defecto de ser excesivamente curioso. Cuando le informaron del objeto de que el joven brahman era portador, no pudo contener el deseo de verlo y apreciarlo sin demora. Lo que César traía al rey Yadava consistía en un gran tablero cuadrado dividido en 64 cuadraditos iguales. Sobre ese tablero se colocaban dos colecciones de piezas que se distinguían unas de otras por el color, blancas y negras, repitiendo simétricamente los motivos y subordinadas a reglas que permitían de varios modos su movimiento. César explicó con paciencia al rey, a los visires y cortesanos que rodeaban al monarca, en qué consistía el juego, enseñándoles las reglas esenciales. Cada uno de los jugadores dispone de 8 piezas pequeñitas, llamadas peones. Representan la infantería que avanza sobre el enemigo para dispersarlo. Secundando la acción de los peones vienen los elefantes de guerra, representados por piezas mayores y más poderosas. La caballería, indispensable en el combate, aparece igualmente en el juego, simbolizada por 2 piezas que pueden saltar como 2 corceles sobre las otras, y para intensificar el ataque se incluyen, representando a los guerreros nobles y de prestigio, los 2 visires del rey. Otra pieza, dotada de amplios movimientos, más eficiente y poderosa que las demás, representará el espíritu patriótico del pueblo y será llamada la reina. Completa la colección una pieza que aislada poco vale, pero que amparada por las otras se torna muy fuerte. Es el rey. El rey Yadava, interesado por las reglas del juego, no se cansaba de interrogar al inventor. ¿Y por qué la reina es más fuerte y poderosa que el mismo rey? Es más poderosa, argumentó César, porque la reina representa en el juego el patriotismo del pueblo. El poder mayor con que cuenta el rey reside precisamente en la exaltación cívica de sus súbditos. ¿Cómo podría el rey resistir los ataques de sus adversarios si no contase con el espíritu de abnegación y sacrificio de aquellos que lo rodean y velan por la integridad de la patria? En pocas horas el monarca aprendió las reglas del juego, consiguiendo derrotar a sus visires en partidas que se desenvolvían impecablemente sobre el tablero. César, de vez en cuando, intervenía respetuoso para aclarar una duda o sugerir un nuevo plan de ataque o de defensa. En determinado momento el rey hizo notar, con gran sorpresa, que la posición de las piezas, por las combinaciones resultantes de diversos lances, parecía reproducir exactamente la batalla de Dacina. Observad, dijo el inteligente Brahman, que para conseguir la victoria es imprescindible el sacrificio de este visir, e indicó precisamente la pieza que el rey ya daba en el desarrollo del juego pusiera gran empeño en defender y conservar. El juicioso César demostraba, de ese modo, que el sacrificio de un príncipe es a veces impuesto como una fatalidad para que de él resulten la paz y la libertad de un pueblo.
Al oír tales palabras, exclamó el rey Yadava sin ocultar su entusiasmo. No creí nunca que el ingenio humano pudiera producir maravillas como este juego, tan interesante al par que instructivo. Moviendo esas simples piezas, aprendí que un rey nada vale sin el auxilio y la dedicación constante de sus súbditos, y que a veces el sacrificio de un simple peón vale más para la victoria que la pérdida de una poderosa pieza. Y, dirigiéndose al joven Brahman, le dijo: Quiero recompensarle, amigo mío, por este maravilloso obsequio que de tanto me sirvió para aliviar fieras angustias. Pide pues lo que desees, para que yo pueda demostrar una vez más cómo soy de agradecido con aquellos que son dignos de una recompensa. Las palabras con que el rey traducía su agradecimiento dejaron indiferente a César. Su fisonomía serena no traducía la menor emoción ni la más insignificante muestra de alegría o sorpresa. Los visires miraban atónitos y asombrados su apatía ante un ofrecimiento tan magnánimo. Rey todopoderoso, recriminó el joven con suavidad y altivez, no deseo por el presente que hoy os traje otra recompensa que la satisfacción de haber proporcionado al señor de Taligana un pasatiempo agradable para aligerar el peso de las horas alargadas por agobiadora melancolía. Yo estoy, por lo tanto, sobradamente recompensado y toda otra paga sería excesiva. Sonrió desdeñosamente el bondadoso soberano al oír aquella respuesta que reflejaba un desinterés tan raro entre los hindúes, y, no creyendo en la sinceridad de las palabras de César, insistió: Me causa asombro tanto desamor y desdén por las cosas materiales, joven. La modestia, cuando es excesiva, es como el viento que apaga la antorcha, dejando al viandante en las tinieblas de una noche interminable. Para que el hombre pueda vencer los múltiples obstáculos que le depara la vida, precisa tener el espíritu sujeto a una ambición que lo impulse hacia un ideal cualquiera. Exijo, por tanto, que escojas, si demora, una recompensa digna de tu valioso regalo. ¿Quieres una bolsa llena de oro? ¿Deseas un arca llena de joyas? ¿Pensaste en poseer un palacio? ¿Aspiras a la administración de una provincia? Aguardo tu respuesta, ya que mi palabra está ligada a una promesa. No admitir vuestro ofrecimiento después de vuestras últimas palabras, respondió César, más que descortesía sería desobediencia al rey. Voy, pues, a aceptar por el juego que inventé una recompensa que corresponda a vuestra generosidad. No deseo, sin embargo, ni oro, ni tierras, ni palacios. Deseo mi recompensa en granos de trigo. ¿Granos de trigo? Exclamó el rey, sin ocultar la sorpresa que le causara semejante propuesta. ¿Cómo podré pagarle con tan insignificante moneda? Nada más simple, aclaró César. Dadme un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta y así duplicando sucesivamente hasta la 64ª y última casilla del tablero. Ruego a vos, rey generoso, que de acuerdo con vuestra magnífica oferta, ordenéis el pago en granos de trigo y así como te indiqué. No solo el rey, sino los visires y venerables brahmanes se rieron estrepitosamente al oír la extraña solicitud del joven. La falta de ambición que se traducía en aquel pedido era, en verdad, como para causar asombro aún al que menos apego tuviese a las cosas materiales de la vida. El joven Brahman que pudo obtener del rey un palacio o una provincia se conformaba con granos de trigo. Insensato, exclamó el rey, ¿dónde aprendiste tan grande indiferencia por la fortuna? La recompensa que me pides es ridícula. Bien sabes que en un puñado de trigo hay un número enorme de granos. Debes darte cuenta de que con 2 o 3 medidas de trigo te pagaré holgadamente, conforme tu pedido, por las 64 casillas del tablero. Has elegido una recompensa que no alcanzaría ni para distraer algunos días el hambre del último paria de mi reino. En fin, ya que mi palabra fue empeñada, ordenaré que el pago se haga inmediatamente conforme a tu deseo. Mandó llamar el rey a los algebristas más hábiles de la corte y les ordenó calculasen la porción de trigo que César pretendía. Los sabios matemáticos, al cabo de algunas horas de profundos estudios, volvieron al salón para hacer conocer al rey el resultado completo de sus cálculos. Preguntóles el rey interrumpiendo el juego: ¿Con cuántos granos de trigo
¿Podré cumplir finalmente con la promesa hecha al joven César? Rey magnánimo, declaró el más sabio de los geómetras. Calculamos el número de granos de trigo que constituirá la recompensa elegida por César, y obtuvimos un número cuya magnitud es inconcebible para la imaginación humana. Hallamos enseguida y con la mayor exactitud a cuántas seiras correspondería ese número total de granos, y llegamos a la siguiente conclusión. La cantidad de trigo que debe entregarse a la Ursesa equivale a una montaña que, teniendo por base la ciudad de Taligana, fuese 100 veces más alta que el Himalaya. La India entera, sembrados todos sus campos y destruidas todas sus ciudades, no produciría en un siglo la cantidad de trigo que por vuestra promesa debe entregarse al joven César. ¿Cómo describir aquí la sorpresa y el asombro que esas palabras causaron al rey Yadava y a sus dignos visires? El soberano hindú se veía por primera vez en la imposibilidad de cumplir una promesa. La Ursesa, refiere la leyenda de la época, como buen súbdito, no quiso dejar afligido a su soberano. Después de declarar públicamente que se desdecía del pedido que formulara, se dirigió respetuosamente al monarca y prosiguió. Maldita, oh rey, sobre la gran verdad que los brahmanes prudentes tantas veces repiten. Los hombres más precavidos eluden no solo la apariencia engañosa de los números, sino también la falsa modestia de los ambiciosos. Infeliz de aquel que no puede valorar, de aquel que toma sobre sus hombros los compromisos de honor por una deuda cuya magnitud no puede valorar por sus propios medios. Más previsor es el que mucho pondera y poco promete. Y después de ligera pausa, continuó. Aprendemos menos con las lecciones de los brahmanes que con la experiencia directa de la vida y de sus lecciones diarias, siempre desdeñadas. El hombre que más vive, más sujeto está a las inquietudes morales, aunque no quiera. Hállase ora triste, ora alegre, hoy vehemente, mañana indiferente, ya activo, ya indolente, la compostura, la corrección alternará con la liviandad. Solo el verdadero sabio, instruido en las reglas espirituales, se eleva por encima de esas vicisitudes, pasando por sobre todas esas alternativas. Esas inesperadas y sabias palabras quedaron profundamente grabadas en el espíritu del rey, olvidando la montaña de trigo que, sin querer, prometiera al joven Brahman, lo nombró su primer ministro. Y la Ursesa, distrayendo al rey con ingeniosas partidas de ajedrez y orientándolo con sabios y prudentes consejos, prestó los más señalados servicios a su pueblo y a su país para mayor seguridad del trono y mayor gloria de su patria. Encantado quedó el califa al-Mutasim cuando Beremis terminó la singular historia del juego de ajedrez. Llamó al jefe de sus escribas y ordenó que la leyenda de César fuese escrita en hojas especiales de pergamino y conservada en hermoso cofre de plata. Enseguida, el generoso soberano ordenó que se entregara al calculista un manto de honor y 100 sequíes de oro. A todos causó gran alegría el acto de magnificencia del soberano de Bagdad. Los cortesanos que permanecían en la sala de audiencias eran todos amigos del visir Maluf y del poeta Yezid. Era pues con simpatía que oían las palabras del calculista persa, por quien se interesaban vivamente. Berenice, después de agradecer al soberano los presentes con que acababa de ser distinguido, se retiró de la sala de audiencias. El califa iba a iniciar el estudio y a juzgar varios casos, oír a los cadis y a dictar sus sabias sentencias. Dejamos el palacio real al caer la noche y cuando comenzaba el mes de Chabán. Bueno, esta ha sido una lectura muy interesante. Aquí nos hablan sobre los orígenes del juego de ajedrez, como lo conocemos en la actualidad, pero mucho más antiguo. Y también nos hablan sobre unos granos de trigo. Y bueno, pues para simular esta situación de esa relación que hay entre ese cálculo de cuántos granos de trigo corresponderían pues a cada casilla del ajedrez, pues aquí tengo un algoritmo en Python, precisamente en este notebook de Google Colab que ya hemos venido trabajando anteriormente en otras sesiones. Y pues aquí pues tenemos esta función que es calcula granos trigo, pues que recibe como parámetros una base, que en este caso sería
el número 2, las casillas de ajedrez, que en total son 64. Entonces aquí tenemos un iterador y un contador sumagranos que se inicializan en cero. Entonces mientras i sea menor que casillas de ajedrez, entonces suma granos va a tener el valor que tenía antes, o sea, va a tener eh, esa suma de base elevado a la i, o sea, al iterador, y ese iterador se estará incrementando de a 1, ¿sí? Entonces, o sea, mientras ese iterador sea menor que 64, pues se va haciendo esa suma y al final pues se retorna, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí al final cuando definamos esta función y la implementemos? Pues vamos a tener este número grandísimo, ¿sí? Que vamos a ver, con la ayuda de una inteligencia artificial generativa, como es Gemini, ¿sí? Pues vamos a ayudarnos para tener una respuesta pues lo más cercana posible a la realidad, obviamente validando si está bien. Sí, si está bien, pues las unidades, las decenas, las centenas y así. Entonces, como es un número muy grande, entonces le va a preguntar a Gemini. em, mm, entonces, convierte este número, o más bien, bueno, este número a, eh, a un formato de literal, eh, eh, no, más bien la pregunta sería, ¿cómo se pronunciaría este número en, en idioma español? ¿Sí? Idioma español. O sea, ¿cómo se pronunciaría este número en idioma español? Entonces acá le decimos que bueno, no necesitamos podemos tener flash avanzado, ya. Sí, creo que no necesitamos, pero veremos. O sea, le pregunto en este prompt, ¿cómo se pronunciaría este número en idioma español? ¿Sí? Entonces ahí me está haciendo, pensando, está calculando, verificando. Bueno, entonces la respuesta dice, ese número eh, se pronuncia en español utilizando la escala larga tradicional de la siguiente manera: 18.446.744 billones 73.709.551.615. ¡Wow! Así es como se pronuncia ese número tan largo en nuestro idioma español. Entonces aquí pues me muestra un desglose y pues y ahí me explica, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? A diferencia del inglés, eh, que usa escala corta, un billón equivale a un millón de millones y un trillón equivale a un millón de billones. Entonces, en ese orden de ideas, pues así es como está este número, ¿sí? Y pues yo les voy a dejar el enlace a este chat de Gemini en la descripción del video, así como el notebook de Google Colab para que lo revisen en tiempito ahí, pues, empiecen a jugar con eso.
Y pues nada, pues eso sería todo por ahora. Eh, ya para la siguiente semana esperemos continuar con el capítulo 17. Y pues si les gustó el video, por favor, dejen su like, compártanlo, véanlo todas las veces que quieran, porque las vistas también nos ayudan a que estos videos también se vuelvan populares. ¿Sí? Y por favor, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones para recibir nuevos contenidos. Y también dejen su comentario abajo de este video. eh, a ver cómo les pareció esta lectura, cómo les parecieron estos cálculos que hicimos. Y bueno, si no es más, se despide de ustedes el profeta Culatino y el ingeniero del swing. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Chao.